les va a llegar probablemente una notificación para como aceptar o algo así. ¿Listo? Pues muchísimas gracias nuevamente, bienvenidas, bienvenidos a el final de esta lectura conjunta. Me da muchísimo orgullo decir que tenemos a nuestra autora presente, a una autora bastante querida que nos logró tocar el corazón con su primera historia, su novela debut, y al polvo regresaremos. Así que, bueno, un poquito de preámbulo. Sabemos, Ana, que estudiaste Relaciones Internacionales. Nos enorgullece mucho decir que hay 3 personas presentes en la carrera. Y bueno, además sabemos que eres maestra de ciencia política también, lo cual debo mencionar que es un poco curioso, al menos personalmente es algo curioso ver a personas de sociales escribir novelas y es algo que me enorgullece mucho saberlo y saber que tenemos pues tanto talento en sociales, ¿no? Entonces, bien, sin más preámbulos, puedes presentarte tú misma, platícanos un poquito sobre tu trabajo, sobre tu proceso creativo, ahora sí que libremente lo que tú decidas compartir con nosotros. Ay, pues muchas gracias por esta presentación. De verdad que sí me siento entre colegas. Qué emoción. Y no te creas, no es tan raro, pues nos hacen leer mucho. Como que el paso natural después es escribir. Y leer y escribir. O sea, básicamente en todos mis trabajos eso es lo que, ¿no? Le ponen otros nombres, pero eso es lo que se hace. Aunque aquí viene un paréntesis. Yo inicié la novela en Excel. Entonces, no, del Excel no, no se salvan. Ahí sí, es como esta maldición que nos va persiguiendo por la vida. Pero sí, efectivamente, yo creo que suena raro y hablaba de mis mejores amigos que son de la carrera, de mis mejores amistades, porque también hay que hablar bien, que son de la carrera y pues sí, digamos que soy como un caso aberrante ahí, ¿no? No estudié literatura ni nada, pero pues la historia siempre, o sea, nos apasiona, ¿no? En relaciones internacionales, en ciencia política, es un paso natural. Y, y yo me acuerdo, y es como anécdota, estaba con mi esposo, está estudiando la maestría, y yo decía, no, ya estoy cansada de estudiar, y pues estudiar era leer y escribir, ¿no? O sea, yo ya estoy cansadísima, entonces me iba al cuarto y me ponía a leer, ¿no? Entonces le daba risa así, ¿no que estabas cansada de leer? Yo, pues sí, pero no es, o sea, esto no es teoría, esto es una novela, esto sí es descansar, ¿no? Entonces, pues creo que también tenemos ahí la deformación en los genes profesionales, ¿no? Eh, Me encantará que en algún momento ustedes que ya forman parte de un club de lectura, yo nunca he formado parte de un club de lectura y, y pues inspira mucho, ¿no? Tenerlos aquí, pues también es parte de la eh, trayectoria que pueden seguir, ¿no? Creo que eso también le hace a la novela tener otra perspectiva, ¿no? No es una novela histórica, definitivamente no lo es, pero estos tintes históricos creo que sí vienen a colación en la formación profesional que tengo. Y, 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 otra cosa que no lo escribí pensando así, sino que ya mucho tiempo después me doy cuenta de que todos leyeron ya la novela, ¿verdad? Ya no voy a hacer ningún spoiler ahorita. Bueno, me doy cuenta que la abuela Teresa, en realidad lo que era, y quizás inconscientemente lo puse así, en realidad su vida profesional, digamos, era asesora política al final, ¿no? O sea, y llama la atención porque, pues sí, claro, en esa época, ¿qué otra cosa podían hacer las mujeres, ¿no? Sino como meterse, o sea, ¿cómo podían meterse a la vida pública si no era como por estos resquicios que dejaba pues la sociedad, ¿no? Y pues sí, quizás una vidente estaba bien vista, ¿no? Eh, pero pues no había posiciones de asesorías políticas
femeninas, ¿no? Era rarísimo, o eran esposas de, o tenían que tener algún tipo de relación personal con los hombres para poder tener incidencia pública. Entonces, ya hasta hace relativamente poco me di cuenta de que, pues claro, es que, ¿cómo hubiera podido la abuela Teresa, no? Y pues se ponía a leer el periódico y todo esto, y fue como una traición del subconsciente, porque yo fui asesora política hace unas cuantas décadas de un secretario de gobernación, y justamente lo que hacía un poquito más profesional, ¿no? No quiero, pero lo que hacía la abuela Teresa era eso, leer el periódico todos los días, que era rarísimo en su época, y pues tuvo acceso después a que llegara este general importantísimo a tocarle la puerta, y, y pues sí, si bien no hubo ahí un intercambio económico per se, pues sí hubo una relación profesional, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Que ella le iba dando pues estas asesorías a través de las voces de ultratumba, pero pues en cierta forma también ejercía de lo que pues nosotros colegas en alguna manera nos vamos metiendo en la vida pública, ¿no? Entonces ahí, pues quizás si la abuela Teresa hubiera tenido oportunidad de estudiar, hubiera estudiado algo similar a nuestros caminos. Ya hablé mucho, estoy rayándome. No, claro que no, es un deleite, la verdad, escuchar un poquito sobre la inspiración y sobre lo que había detrás, ¿no? Fíjate que precisamente la interpretación que cada uno le da como lector a veces es como muy unilateral, porque si no tuviéramos este tipo de intercambio de opiniones, como bien mencionabas, en el club o precisamente con las mentes detrás de la novela, la verdad es de que no complementaríamos las múltiples visiones que un trabajo como este nos ofrece. Desde muchísimos enfoques, desde muchísimos lentes, habrá un nuevo significado que se le está dando y pues es muy curioso cómo tanto la política está impactando a las familias como las familias impactan a la política. Me parece que lo trabajas muy bien y pues, wow, simplemente como te agradecí ya en su momento, la verdad, además de ser un trabajo que nos deja muy reflexivos y nos deja pensando mucho en el significado en sí, es algo de lo que nos podemos apropiar con nuestras propias experiencias, con nuestras propias vivencias y cosas y detalles que vemos en nuestra propia familia que al final, más allá de ser algo que nos une como mexicanos, es algo que nos une como personas. Entonces me gusta muchísimo ese mensaje y sobre todo que, como bien decías, tu formación profesional contribuyó bastante a poder trabajar el rumbo de la historia y la dirección hacia donde la querías dirigir sin perder tintes de cosas que pues eres una experta, ¿no? Dominando. No, no, para nada, al contrario. De verdad que para mí estas experiencias, hablar con ustedes, es, es como alimento para el alma, o sea, sí es muy enriquecedor, porque justamente este tipo de cosas que, o sea, hasta psicoanálisis, o sea, me sale gratis la terapia con ustedes, ¿no? Porque, pues de pronto, pues sí hay muchas cosas en los personajes y, pues esto de los traumas profesionales que uno va sacando, bueno, me he ido dando cuenta conforme vamos platicando y que alguien me dice, oye, tal cosa, ah, caray, sí es cierto, ¿no? Estos tipos de encuentros de verdad que son fabulosos. Eh, yo creo que es más para autores que para lectores, pero bueno, agradezco muchísimo todas las palabras. No, pues al contrario, Ana. Fíjate que ya es un intercambio justo. Tantas palabras tan bellas que nos diste en la novela y expresar nuestra gratitud, siento que además de cerrar el ciclo es como lo justo, ¿no? Ay, muchas gracias, Gerard. Bueno, pues a mí me gustaría brindar antes de pasar a nuestra ronda de preguntas. Si están tomando algo, pues ahora sí que imaginemos que estamos chocando las copas en la distancia, en Me la comunidad encanta. de
nuestro hogar. Me encanta. Yo sí me la tomé en serio, ¿eh? Yo también tengo tecito aquí. Sí, sí, fíjate que yo les decía anteriormente que siento que el té es algo muy característico de nuestra cultura, que es algo que está muy arraigado y que se siente como algo que te recuerda a tu hogar. Y me parece que el mensaje de la novela va perfectamente con esta celebración, así que cheers. Salud, salud. Muy bien, Ana, pues agradeciendo muchísimo tus palabras nuevamente. Aquí algunos de los que están presentes aquí, nuestros lectores y lectoras, tienen algunas cosas más detalladas, más personales, a lo mejor que quisieran comentar, preguntitas por ahí, así que ¿te parece si comenzamos Sí, sí, qué con emoción. ellas? Sí, A sí, ver, sí. la primera persona en la lista es Sherlyn. Ella es mi hermana. Muchas gracias, hermana. Aquí vamos a intercambiar. Muy bien, muy bien. Historias de familia también aquí. Bien. Así es. Primero que nada, muchísimas gracias por permitirnos este tiempo y quiero decir que me encantó el libro, fue uno de mis favoritos en lo que va del año, de verdad que qué hermosa historia. Y mi pregunta es un poquito más personal acerca de que cuando, pues el inicio realmente, cuando la abuela Teresa la van a casar. Me gustó mucho el giro de que a pesar de en ese tiempo se acostumbraba de que eran matrimonios arreglados y todo, en ese se menciona que hubo amor y fue como que, wow, y ese respeto tan bonito y una relación muy bonita realmente, es de las pocas historias que he leído en esa época que es tan respetuosa y recuerdo mucho una frase, algo de cuando ya fallece su esposo. Ella recuerda que su esposo le decía, no te podré bajar las estrellas, pero te puedo bajar las nubes. Le prometo que estaba en clase y me sacó unas lágrimas esa parte, y era como que qué hermoso. Y mi pregunta era, ¿en quiénes se inspiraron esos personajes? ¿De dónde sacó ese amor tan bonito que dijo, quiero plasmarlos en estos? Ah, Charlene, qué lindo, qué lindas palabras. Pues mira, en gran medida fueron mis abuelos. Resulta que, bueno, pero la historia habla de personas que, pues, o sea, la narradora, por ejemplo, tendría 90 años, entonces no soy yo. Digamos que yo ajusté un poco los personajes a pues sí, los referentes que tenía. Eh, todos los nombres de mujer del libro, todos, son de mi abuela, ¿no? Para empezar. O sea, mi abuela era Olga, Alicia, Teresa, María, o sea, todos los nombres de mujer son de mi abuela paterna. Y mi abuela paterna hablaba en refranes. Entonces, yo justamente, pues no la conocí, se murió muy joven ella, y bueno, muy joven a los 60 y tantos, yo pues no la conocí, vivimos unos meses, ¿no? Bueno, nací yo, después unos meses, pero pues sí, aparentemente tuvo una relación muy bonita con mi abuelo. Mi abuelo también trabajó en ferrocarriles, se llamaba Fortunato. Entonces sí hay paralelismos, desde luego. Hay muchas cosas que no son ciertas, de hecho, la mayoría. Pero una cosa que a mí se me hace, que en una novela no quedaría porque es como inverosímil, es que mi abuela murió el 30 de noviembre de 1981 y mi abuelo murió el 30 de noviembre de 2005. Entonces, pues, coincidencia o no, a mí me parece como la cosa más tierna de este planeta, ¿no? El que él haya querido dejarnos ese mensaje o el que ella haya venido por él, lo que sea es bellísimo, o sea, que hayan coincidido y aparte casi a la misma hora, fue una cosa tremenda, realmente es muy conmovedor, y como que nos dejó muy en paz, ¿no? A sus hijos y en general a todo el mundo fue así de, ella vino por él, ¿no? Y era la discusión así de, ella vino por él, no, él se fue con ella, ¿no? O sea, era un pleito tonto, pero al final era justamente el mensaje que nos estaban dando las estrellas, lo que haya sido,
es que pues había habido amor ahí, había habido un cariño genuino, ¿no? Entonces, justamente es un poco este homenaje que yo, pues no homenaje, pero sí un poco quería dar esta sensación de que sí, el amor no es una invención del siglo XXI, ¿no? O sea, sí puede, sí pasa fronteras espaciales y temporales, ¿no? Entonces, creo que en esas cosas, aparte de los nombres, sí hay mucha inspiración de la realidad, ¿no? Eh, otras cosas, esta onda de los tesoros, la tía abuela de mi papá eh, tenía como, es, era gente pues no tenía recursos económicos y de pronto ella se vuelve ultramillonaria de la nada. Y resulta que la abuela de mi papá tenía, tenía como unos encuentros paranormales y no. O sea, de repente empezaba y se ponía la mantilla encima y empezaba a temblar y a hablar como en lenguas y a tener estas cosas. Claro, yo lo romantizo en la novela y digo que son los encuentros espiritistas. Tengo un primo que es doctor y dice, claro que no, mi bisabuela tenía epilepsia, ¿no? Pero, claro, son este tipo de cosas que terminan, así, ay no, le arruinas toda la magia a la historia, ¿no? Deja tu ciencia para otro lado. Pero sí, o sea, este tipo de cosas pues sí eran en las sobremesas, ¿no? Que contaban estos asuntos y por otro lado también esas historias muy bonitas, había historias de terror como el que mmm, mi bisabuelo, el papá de mi abuelo, el que murió el 30 de noviembre, eh, pues ganó en el juego a mi bisabuela, ¿no? O sea, ahí sí, ese sí fue un matrimonio, oye, aparte terrible, ¿no? Porque decía, en fin, una cosa muy complicada. Pues bueno, al final esas son la formación de las familias y eso pues, quise retratarlo un poquito, ¿no? Veladamente, que también había mucha violencia y sigue habiendo mucha violencia, ¿no? Entonces estas constelaciones familiares en las que estamos inmersos todos y de dónde venimos y porque también creo que es importante tratar de reconciliarnos, de sanar un poquito las heridas del pasado, de exaltar este tipo de historias, ¿no? Positivas. Creo que es muy enriquecedor. A mí me ayudó muchísimo estas pláticas de sobremesa que siempre había en la familia, ¿no? Que estaban todas las voces. Ahora ya es la generación, bueno, en mi generación, que ya somos los del medio, pues ya le resta bastante glamour porque ya están las voces del escepticismo y tal, pero pues todavía existe, ¿no? Pasa de generación en generación estos chismes familiares, estas historias. Wow, Gracias. pues sí, la verdad, fíjate que suponíamos que tenía que haber algo oculto porque sé que los escritores, muchos de ellos por excelencia, suelen plasmar, no sé, aspectos o personajes o personalidades o ciertos eventos en sus historias. Y fíjate que yo sentía que era algo como tan bien narrado y tan bien estructurado como para provenir precisamente, ¿no? Digo, ya nos lo confirmaste y qué bonito que hagas tributo a tu familia y a muchas demás familias detrás a través de esos personajes. Y Sí, pues sí. bueno, vamos. Sí, perdón. Creo que sí, la idea, o sea, sí es ficción, ¿eh? O sea, no, los nombres, te digo, es como repartidos entre todos. Dije, bueno, pues ya, que todas se llamen como ella, pues total tenía 15 nombres, ¿no? Daba para todo. Y esto de los Renatos y todas estas historias así que eran Fortunatos y que luego Renatos, ay, no, esas cosas también sucedieron, ¿no? Es así, ¿quién se las inventa? Qué horror. Pero en general es ficción y yo incluso cuando empecé a escribir mi Excel, yo tenía una idea en la cabeza de la novela, en mi mente,
Leonor tenía que ser ya una señora quedada de 25 años, ¿no? O sea, no podía ser una chavita de 15, ¿no? Ya a esa edad, ya a los 25 años. Era lo que yo quería mostrar, ¿no? Que era como una mujer que ya, o sea, ya estaba quedadísima. Pero pues ya haciendo la investigación histórica no me salían las cuentas, por más que trataba de jalarle, dije, no, pues no hay forma de, pues ni modo, va a tener que ser una chavita. Entonces eso hace más malo al general y no me gustaba mucho, pero bueno, al final, pues la novela te va llevando. No podía cambiar yo la historia de México, ni modo, tuve que cambiar mi historia. Muchas gracias, Ana. Bien, en la lista tenemos a Ivette. ¿Tienes algo que decir, Ivy? Sí, es una pregunta que igual medio fuiste respondiendo. Que a mí me llamó, bueno, me gustó mucho las escenas que son como de posesiones, pero en el sentido de que estuvimos platicando en la primer sesión de club que tuvimos aquí, de que sentíamos que la novela tenía como esos aires de realismo mágico, que igual pues ya fuiste explicando que pues es un poco rollo familiar, de que como que medio pasó, pero a mí me queda como la duda de si te inspiraste en algunas obras del realismo mágico, supongo que latinoamericano, cuando estabas escribiendo la novela, que tú consideres que tienen resonancia, Uy, y si es así alguna, o pues no, de plano no. bueno, o sea, es que yo creo que sí todos somos cachitos de la gente con quienes nos rodeamos, de lo que leemos, desde luego, o sea, Gabriel García Márquez es como, wow, ¿no? La Casa de los Espíritus también, en su momento me encantaba. Por supuesto que claro, son influencias innegables, incuestionables y hasta orgullosamente, ¿no? Pero creo que era el mismo García Márquez quien decía así de, esto es muy, esto de realismo mágico es una opinión muy colonizadora, ¿no? Pues muy europea, decir así, realismo mágico, claro, se crea en Latinoamérica. Es que estos europeos nunca han vivido en Latinoamérica. O sea, el realismo mágico es nuestro realismo, ¿no? Y me pongo a pensar, claro, aquí en México hace no mucho, en los 90, estaba esta cosa, había una vidente que se llama la Paca o la Pancha o no sé qué, que sabía las coordenadas de una osamenta que estaba sembrada en un terreno baldío donde acusaban algo de los Salinas. Bueno, o sea, es que no hay que irnos más lejos, es nada más leer las noticias de México y de América Latina en general para decir, claro, es que aquí tendría que existir el realismo mágico, o sea, somos eso, o sea, o el chupacabras, ¿no? Esta historia del chupacabras, estudié con bueno, tuve un diplomado en mercadotecnia política y la creadora del chupacabras estaba ahí, ¿no? Y pues contaba cómo se generó este mito, que ya existía, era algo que existía en las comunidades, en el norte, bueno, en Tamaulipas, en particular, las cabras estaban ahí todas, en sequía, llegaban los buitres o las carroñeras y les hacían como agujeros muy particulares, entonces ya cuando la veían los ganaderos estaban como muy impactados, se empezó a generar todo eh, como barullo alrededor del asunto, los mitos, ¿no? De boca en boca, y de pronto están en campaña y el que se estaba postulando para gobernador para gobernador o para presidente municipal, lo que fuera por ahí en esa zona, resulta que lo tenían ahí, lo están acusando bueno, no acusando, habían descubierto que era amante de su secretaria y la secretaria aparece muerta en un motel. Entonces, pues este escándalo así de cómo le hacemos, va a salir la nota mañana y en el cuarto de guerra de la campaña, así de, bueno, pues está este chisme, ¿qué tal si empezamos, no? Y así es como se creó el chupacabras, es una cosa que dices, no puede ser, y hasta reggaetón y no sé qué. O sea, es una cosa increíble, pero creo que la película tiene, o sea, somos,
tenemos la cultura metida en el realismo mágico, realmente sobrevivimos gracias al realismo mágico. Creo que hay estas historias terroríficas, pero también hay cosas, ¿no? O sea, la Virgen en la tortilla. O sea, es increíble lo que pasa en este país, ¿no? Que puede ser muy bonito, también muy aterrador. Y bueno, por este país también me refiero a la región en general. Sí, tenemos todo como para, para que nos inspiremos, ¿no? Qué mal no necesitamos tener mucha imaginación para, o sea, no es como ver la tela, o sea, las noticias para que se generen 1,000,000 de novelas, ¿sí? O sea, tarde nos descubrió el mundo. No sé si contesté la pregunta, Ivette. Bueno, Creo que no sé si era pregunta. indirectamente sí. No, ya ni me Me acuerdo qué era. agradó mucho que nos llevaste por otros lados, pero Ay, sí, te ya no. entendimos mejor así. Divago muchísimo, lo siento. No. No divagaste. Sí, la cosa de escribir una novela no es escribirla, sino las correcciones, porque sí, o sea, sí era como, me iba y ya. Hay que enfocar. Ahora sí que todo es posible en México mágico, como México dicen. mágico. México mágico es, sí, totalmente. Muchas gracias, Ivy, por tu participación. Am, sí, seguimos en la lista con Lester. Adelante, Lester. Muchas gracias, Jerry. Ana, un gusto, de verdad. Ay, mucho gusto. Me emocioné ahorita muchísimo que dijiste de la paca, porque justo hace poquito estaba escuchando un podcast de Francisca Cetina, y cuando estaban diciendo una vidente que le pagaron como 4 millones de pesos por andar metiéndose con el gobierno, que no sé qué, dije, ay, la abuela Teresa, o sea, hubiera estado padre. Ajá, dije, imagínate que la abuela Teresa hubiera estado, y ahorita que estoy diciendo que te inspiraste un poquito en la paca, fue como, wow, o sea, justo se me presentó hace poquito, después de terminar el libro, y dije, no, es bárbaro, me gusta mucho. Y bueno, yo lo decía en sesiones anteriores, porque justo también había terminado de leer Las Muertas de Berwengoitia, que habla del caso de las Poquianchis, y las Poquianchis se vieron ayudadas por un general, por alguien de altos cargos en política y varios favores ahí entre los altos mandatarios. Entonces dije, a lo mejor el general está inspirado en el mismo general Águila Blanca, creo que se llamaba, no me acuerdo exactamente de su nombre, tiene un nombre medio raro. Y dije, ¿es ese? O alguien más decía en otra sesión que podría ser Zapata. Creo que sí, o sea, era como, puede ser o Zapata, o yo dije, no, a lo mejor podría estar inspirado en este general de las Poquianchis, ¿no? A mí se me figuró mucho a eso, ¿no? Esa es mi primera pregunta, y la otra pregunta es más cortita. ¿Tienes acaso un libro de refranes apuntados de tu familia? O sea, es que son muy bonitos, muy precisos, y es como, siento que eran refranes que pude haber escuchado de mi tatarabuela. No sé, dije, están muy precisos. Yo digo que los tuvo que haber apuntado. Tiene un librito con todos los refranes que iba diciendo no sé, o sea, quisiera saber de dónde salieron. Están muy padres. No, totalmente, o sea, sí, literal, son de viejitas, ¿no? O viejitos, ¿no? En mi caso sí, había varios que yo decía, es que esto tengo que escribirlo, ¿no? Y que, pues ya está, yo también ya los uso, ¿no? De que pasan de generación en generación, así de duele más el pellejo que la camisa, ¿no? Ese tipo de cosas se me hacen bellísimos, pero por supuesto que, o sea, no, era lo que le decía Gerardo, yo sería incapaz de hablar en refranes así, o sea, terminaría albureadísima. No, yo sí tuve que hacer una investigación, y eso, junto con la investigación histórica, también me puse me metía a esto de los refranes, que era todo un arte, porque de pronto tenía unos y pues era buscarle como la época, ¿no? Porque había unos que eran
post-revolución, entonces la abuela Teresa no puede decir me cayó el 20, ¿no? O sea, eso no existe. Entonces, sí hubo pues sí me metí a investigar refranes como más antiguos, tratar de adaptarlos. Luego había otros que estaban padres, pero pues ya no se usa el lenguaje, entonces hubiera estado muy complicado porque la inferencia no es tan simple, ¿no? O sea, de las cosas que fui investigando dije, no, pues es que pues este quedaría perfecto ahorita, pero sí cuesta, o sea, cuesta trabajo entenderlo, o sea, te lo tienen que explicar, ¿no? Y leído ahí está muy bonito. Entonces sí, o sea, ahí sí fue como más trabajo. Yo creo que esa fue la parte que me costó más, que fue más compleja en todo el libro. La narrativa oral de la abuela Teresa fue lo más complicado pues yo también muy necia, quería que varios estuvieran ahí, ¿no? Entonces era así de, ahora dices esto, ¿no? Pero ¿cómo le hago para que lo diga? No, entonces eso como que fue un proceso más laborioso, esa es la palabra, más laborioso, ¿no? Y creo que es la parte que más disfrutamos todos al momento de leerlo realmente, porque creo que es algo que nos dejó, sí, creo que el 90% de las cosas que están apuntadas, escritas en el libro, o sea, de que resaltaron, son refranes de la abuela Teresa, fácilmente. Pero es que justamente qué cosa tan bonita, porque aparentemente así es como se hablaba antes, ¿no? Eso es lo que ya, así hablaba mi abuela, pero entiendo que así se hablaba. Y ya después también, buscándole, pues era sobre todo las mujeres quienes hablaban así. ¿Por qué las mujeres más que los hombres? Pues porque las mujeres no tenían una instrucción académica tan formal o no llegaban a tener una instrucción académica similar a la de los hombres, sino que se quedaban como muy relegadas o no la tenían simplemente. Entonces, era como lo que escuchaba hace poco, que antes había muchísimos anónimos, ¿no? De estas, como aforismos y frases de anónimos. Y pues de pronto ya no hay tantos anónimos, pero a cambio hay cada vez más mujeres publicando, ¿no? O que las publican, pues, ¿no? Escritoras siempre ha habido, pero ya más mujeres en el ámbito público. Todavía no, o sea, está muy dispar la situación, pero pues ahí hay una correlación, ¿no? Entonces quizás también aquí había una correlación en este lenguaje hablado, en el hecho de que las mujeres fueran quienes llevaban la narrativa oral mucho más activamente que los hombres, ¿no? Quizás por ahí era parte de la magia, entonces se iba pasando de generación en generación y era la forma, pues si no sabían escribir, si no sabían leer, pues la forma en que lograban involucrarse, ¿no? En el ambiente público era por medio de la palabra hablada. Entonces, y de la memoria, porque sí se requiere mucha agilidad mental y eso se va ejercitando con la memoria. Entonces, pues yo creo que por ahí puede ser una explicación, porque es un arte, ¿no? Supongo que es como estos concursos de rap, ¿no? Que ahora hay, que, ¿cómo? ¿De dónde está? O sea, esta gente son genias, pero supongo que es parte de la práctica cotidiana que existía. Y en cuanto a lo del general, ahí sí también fue como medio velado, y aquí que se quede, lo que pase en el Zoom, se queda en el Zoom. Pero sí, esta tía que les cuento, tía abuela de mi ¿qué es tía abuela? Sí, tía abuela de mi papá, o sea, mi tía bisabuela, que se hace inexplicablemente millonaria cuando su hermana tiene estas posesiones, pues se casa con un político que logró como que era transeccional antes de que existieran los sexenios, pero como que iban contratándolo todos los políticos o todos los caudillos o todos los mandamases de la época y así hasta los 70, 60, ¿no? O sea, fue un tipo que logró
O sea, como si en nuestra época hubiera estado desde López Portillo hasta la Cuarta Transformación ahí, en puestos, quizás no top, pero sí subtop, ¿no? Entonces era un cuate que estaba ahí muy metido en la política. Y cuentan las malas lenguas que en el hecho de muerte de la tía bisabuela decía Álvaro, 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 porque aparentemente era amante de Álvaro Obregón. Entonces, por ahí puede ser. Y yo decía, ay, no, ¿cómo? Pero después vi unas fotos, qué guapo era Álvaro Obregón cuando era joven, qué horror. Pero sí está guapo, búsquenlo cuando era joven. Y, bueno, pues sí, podría ser, podría haber sido, no sé. Entonces, pues, todos esos son chismes, ¿no? Pero se rumoraba, ¿no? Y que pasó de generación en generación. Y fue una mujer que no pudo tener hijos. Y como que se le quedó ahí, pues tenía como muchos momentos inconclusos en su vida. Quizás fue porque pues, su gran amor había sido Álvaro Obregón y pues no. En fin, ciertos paralelismos. Digamos que ahí está la inspiración y luego yo me desbordé. Le hice una vida paralela. Ahí está, no sé. Si no respondo bien, pregúntenme nuevamente. No, sí, estuvo excelente. Me quedó bastante claro, de verdad. Muy Muchísimas bien. gracias. Sí, porque si no, luego se me van las cabras. Híjole, Y yo hablamos estoy del muy de chupacabras, acuerdo. entonces cuidado. Wow, wow, la verdad. ¿Será? Ay, no. Pues, a ver, vamos a seguir con Dayana. Hola. Hola. Bueno, empezando con que amo mucho tu libro, en serio, nunca había leído un libro con este tipo de narrativa de que te lo contaran. Y es lo que platicaban, que es como si fuera el chisme con las tías. Y me gustó mucho cómo lo escribiste. Por ejemplo, uno de mis personajes favoritos fue el que salió al principio, la madre Pachita, porque siento que fue como una guía muy buena para la abuela Teresa y quería saber, ¿este personaje te inspiraste en alguien real que fue para ti un guía, como un maestro para hacerte sentir todo esto? Mira, ahí coincidimos, Dayana, tú y yo. Para mí también es mi personaje favorito, pero por lo inverosímil, porque ahí sí ella es el único personaje al que no le encuentras un defecto. O sea, es auténticamente virtuosa, ¿no? Entonces, por ahí sí es una ficción absoluta ese personaje. O sea, que quizás es lo que tiene como más bonito, ¿no? Mis dos personajes favoritos son estos que son buenos, ¿no? Es ella y el ingeniero, ¿no? Que también me caen re bien. Yo creo que esos son mis personajes que son medianamente secundarios, porque también son como muy, muy entrañables, ¿no? Y creo que va por ahí este asunto, el que son incuestionablemente virtuosos, ¿no? Son buenos, ¿no? Y vamos, o sea, alguien me decía, es que tus personajes son muy feministas. Y dije, bueno, no lo sé, pero sí hay alguien que es verdaderamente feminista y no solo eso, sino que pusiera o sea, progresista en serio, era la madre Pachita. Ahí sí es como de, pues no hay obstáculo y ella verdaderamente creía en la igualdad y, o sea, y luchaba, ¿no? O sea, era, ay, se me fue la palabra. O sea, sí que feminismo, bueno, o sea, que sí tenía, no como, por ejemplo, Leonor, que tiene mucha parte, o sea, tenía como todo para no caer en abusos y tal, pero al final se reivindica y demás, pero digamos que no lucha por los demás. Lo que tiene la madre Pachita es que lucha por ella y por los demás. O sea, es un ejemplo de sororidad auténtica, ¿no? El que da ella. Y sí, a mí también
me encantó y quisiera haberme inspirado en alguien en particular, pero no, tristemente, creo que sí es una ficción absoluta. Te digo, los nombres sí, ¿no? Pero no el que... No, es que ni siquiera existe el convento de Bucareli. O sea, fue también pues me lo inventé, es como un esqueleto, nunca se construyó ahí nada, lo empezaron a construir y dejaron nada más como la fachada y nadie lo habitó nunca ni nada. Pero a mí se me hizo una cosa muy bonita y cuando lo empecé a googlear dije, ¿qué es esto? O sea, esto está en medio del bosque ahí. No, o sea, es que aquí está como para hacerle una novela a eso. Y efectivamente, porque pues sí, tiene todo pero pues no, ni existieron estas monjas ni nada. Sí hay como cierto paralelismo nuevamente con mis abuelos. Mi abuela era súper franciscana, sí, al grado de que, o sea, su único deseo de muerte era que la desangraran y que la pusieran en el piso. Unas cosas que, bueno, a mí me causan mucho conflicto, pero claro, o sea, 40 años después, así de en serio, y ¿cómo lo desangraron? ¿No? O sea, ese tipo de cosas a mí me causan mucho espanto, pero sí como que era también muy franciscana, muy de ese ejemplo de las monjas clarisas y en fin, creo que por ahí también pudo haber cierta inspiración, pero desde luego que un personaje tan auténticamente bueno, noble y virtuoso, no sé, no creo, no. Ay, yo quisiera darles más esperanzas con el mundo, pero ya sé, están muy jóvenes para... Pero No, bueno, no. digamos que es el ejemplo a seguir, ¿no? Ese virtuosismo es una posible inspiración, quiero creer. Gracias. A ti, qué lindo. Yo creo que son las ventajas de la ficción, precisamente. O sea, hay que también saber escribir a personas que nos gustaría tener, ¿no? Muy bien, Ana. Pues mira, en lo que a lo mejor le das otro traguito a tu té, me gustaría saber si de las dos personas que nos quedan, que no levantaron su manita, Mayra y mi profesora Lourdes de Santiago, que también nos hace el honor de acompañarnos, una profesora muy, muy querida en la carrera. Y pues bueno, que nos está honrando con su presencia aquí. ¿Alguien de ustedes dos quisiera comentar algo? No sé. Ah, sí, adelante, Mayra. Estaba esperando a que me dieras la palabra. Pues, hola, mucho gusto, Ana. Hola, Mayra. Es un gustazo tenerte aquí con nosotros. La verdad, yo les compartía a compañeros en las otras reuniones que se me hizo un poquito como, al inicio, como un poquito difícil, como captar la narrativa pues, por cómo está escrito, ¿no? Porque, pues, creo que estoy como muy acostumbrada a que tenga diálogos, a que sea como más, una lectura más contemporánea. Entonces, meterme como en ese mundo del pasado, o sea, me costó, pero conforme fui avanzando me di cuenta precisamente de lo que muchos de ellos me decían, que me decían, a pesar de que no haya diálogos, o sea, es como, métete en la historia y es como un chismesazo que te está contando tu tía, y yo dije, ¿será? Después descubrí que sí. Entonces ya yo estaba aventándome el chismesazo. Qué belleza. Pero ahorita que comentabas precisamente eso de, como de los personajes y de lo que, como de esa esperanza que te gustaría transmitirnos a nosotros que somos jóvenes, que yo digo que tú te ves jovenaza también, ¿eh? No sé por qué dices ustedes que son jóvenes, somos jóvenes todos aquí. Este, había ciertos personajes que yo sí desde el principio como que dije, wow, en qué época estoy o en qué momento brincamos, cómo me perdí en la historia? Porque, por ejemplo, también uno fue
pues siento que fue poco lo que se vio, pero de la parte del abuelo, cuando fallece y cuando está como contando cómo fue y como las ideas que tenía, que se preocupó, que no se preocupaba por tener como todo lo material, sino que tenía más como la parte de no necesito y con eso tenía más cosas. O sea, siento que hay como también otros personajes que por la época en la que estaban, como que no te lo esperas, pues, o sea, yo me hubiera esperado, hubiera pensado pues que fuera una persona más dura, una persona más rígida, que a lo mejor se hubieran resaltado más defectos del personaje, pero se hablaba de una persona tan bonita, que se recordaba con tanto amor, el amor que se tenían los abuelos, este, o sea, más que hacerte como una pregunta con esta intervención que quería hacer, era más bien como, pues como agradecerte por introducir como esa sensibilidad en una época en la que a lo mejor no daba como para eso, por lo que conocemos de la historia, este, pues que eran épocas más rudas, más rígidas. Entonces, más bien es como, bueno, yo así lo vi, que era más bien como dentro de ese contexto que conocemos o que se da a conocer, pues también a lo mejor ver que no todas las personas son iguales, ¿no? O que no todo es como nos lo pintan. Y ahorita que hiciste ese comentario dije, no, es que, o sea, hay muchas cosas que rescatar que a lo mejor nosotros no hubiéramos esperado que fuera así, al menos yo. Y no sé, es como darle un giro diferente a la historia. Entonces, pues yo te quiero agradecer por eso, porque siento que fue algo como que resaltó y que hizo también como más, no sé, siento que fue algo muy especial dentro de todo lo que escribiste. Entonces, muchísimas gracias por eso también. Ay, al contrario, gracias a ti por la paciencia y por darle la oportunidad a que esta tía te hablara de nuestras sobremesas familiares. No, de verdad, yo creo que sí, o sea, sí hay valores universales. Bueno, el amor yo creo que sí tiene que ser la constante en todas las épocas, pero desde luego sí siento que era más difícil entonces, ¿no? Y, y qué bueno que haces esta referencia al pasado, pues, porque también en otra conversación que tenía, me hablaban de esto de la violencia de género, ¿no? Como, pues claro, o sea, seguimos padeciendo y cada vez, eh, o sea, es más visible para ciertos sectores de la población, es más, pero, o sea, siempre ha estado, ¿no? O sea, claro, ahora ya lo que una descendiente de la abuela Teresa, ¿no? Digamos, ya puede trabajar como en una oficina pública, pues, ¿no? Lo que no podía hacer ella. Claro, pero sigue habiendo muchas cosas que seguramente en 100 años alguien leerá las novelas que se están escribiendo ahora que son impresionantes, ¿no? La producción literaria que hay, sobre todo de mujeres y mujeres mexicanas, que es una cosa bellísima, ¿no? Que relatan mucho de este panorama desolador que se vive en México, en particular en cuestiones de género, y dirán, ¿cómo es posible? Y yo espero que ya no sea un panorama tan desolador, ¿no? Que vayamos mejorando esto y que cada vez, o sea, que así como nos impacta el que, ¿cómo es posible que no podían trabajar, ¿no? Que no les permitían incidir en el espacio. Pues trabajaban, claro que trabajan, pero no tenían una incidencia tan visible. Claro, también nos sigue faltando muchísimo, pero ya ahorita ya hay más, ¿no? Esto que mencionaba también hace rato, ¿no? El que 1 de cada 5 libros publicados en México sea escrito por una mujer, no significa que no haya, no 1 de cada 5 escritores sea mujer, ¿no? Es que nada más le dan oportunidad a 1 de cada 5 novelas en particular que sean publicadas por autoras. Es la única diferencia, porque pues las mujeres al final, pues sí, tenemos una participación, la cosa es que todavía no tenemos tantas oportunidades. Ya hay, ¿no? Al menos 1 de cada 5, pero
pero bueno, ¿cuánto tiempo, no? Ha pasado, cuánto tiempo más necesitamos. Yo creo que me emociona muchísimo estar con ustedes, porque pues sí, o sea, sí soy joven, pero desde luego que ustedes tienen todavía una fuerza mucho mayor, y lo que están haciendo a mí me inspiró muchísimo. Cuando yo empecé a escribir la novela fue en 2013. Entonces me tocó esta etapa del Me Too, justo en el medio. Entonces yo ya había escrito básicamente el escrito, ya sabía lo que iba. Y para mí esto del Me Too sí fue como ok, voy bien, sí es por aquí, ¿no? O sea, esta reafirmación, ¿no? Porque claro, pues sí están todas estas inspiraciones que hemos tenido, ¿no? De esto que mencionaban del realismo mágico, y por supuesto que mis referentes son Ángeles Mastretta, bueno, Isabel Allende, claro, o sea, estos son mis referentes porque crecí leyéndolas, ¿no? Pero también el tener a sus generaciones, el que a mí es de las cosas que más me impactan de mí misma también. La primera vez, y fue hace relativamente poco, hace unos 6 años quizás, o un poco más, alguien denunció, era una bloguera, que en ese entonces, que denunció, y se hizo como muy viral esto, que fue a denunciar porque la habían manoseado en el metro. Y yo decía, ay, ¿a poco se podía hacer eso? ¿No? Ese tipo de cosas, que es rompernos los paradigmas, su generación lo está haciendo, y no queda sino estar eternamente agradecidos, ¿no? O sea, yo siento que mi generación en particular está como en un sándwich, pero muy padre, ¿no? Porque tienes a estas otras que abrieron paso, y por otro lado están ustedes que también nos están empujando, ¿no? Entonces ahí vamos, ¿no? Falta mucho desde luego, pero creo que también la literatura sirve para darte cuenta de cómo estaban las cosas, cómo están y cómo pueden estar, ¿no? Entonces es como inspirador en ese sentido también. Bueno, sí, creo que ya ustedes también saben que pues, compartimos esta pasión, es otra de las cosas que tenemos, el gusto por las novelas, y la lectura y las voces, que pues te van abriendo mundos. Creo que eso es muy importante. Ya volví a chorear, perdón. No, muchísimas gracias, de verdad. Con toda la libertad. Wow, pues a ver, maestra Lourdes, ¿le gustaría cerrar con algo? Ay, pues con muchísimo, ¿eh? La verdad que yo súper orgullosa con ustedes por el club, por haber escogido esta lectura, que en un inicio coincido totalmente con Mayra, porque sí es como que sí es difícil que te enganches, es demasiada información puesta en otro, yo decía, ay, pues qué aventados, o sea, estaba leyendo y decía, wow, ¿no? Entonces, pues sí, enhorabuena. Me gusta mucho cómo se van desarrollando los personajes, me encanta la verdad que sí, la inocencia de Leonor es de veras espectacular, porque no está lejana de ningún tiempo. O sea, eso pasa cuando uno, híjole, a cualquier edad te enamoras y quedan una cantidad de velos frente a lo que te imaginas, y todo esto, cómo ella va creciendo, se va desarrollando de veras como mujer, cómo también se trata este tránsito de la niña a la mujer, ¿no? Hay un poquito, ¿no? El tema de la menstruación es algo como muy fino, muy delicado que se habla, ¿no? Que en pocas novelas se toca como de una forma tan sutil y ahí como así como sin querer, pero se nota este desarrollo que va teniendo ella como literalmente de niña a mujer, y darse cuenta que eso que le dicen que es amor, pues no es tan así, ¿no? Y regresa con ese eco de la madre, que pues que no entiendes muchas veces tantas cosas que nos dicen gente de afuera y que nos quiere, y de repente es como el dominó, ¿no? Pum, 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 todas las piezas, un matrix que se empieza a acomodar en friega, y la novela de repente, de tener un pausado al inicio, de repente, bueno, yo me dio la velocidad en los ojos,
Yo decía, sí, ya, la voy a acabar ahorita, ¿no? Entonces me encantó el desarrollo de ella, cómo se planta, cómo se empodera verdaderamente al momento de asumir sus emociones, que esa también, el diálogo que tiene con el ingeniero es espectacular, ¿no? Cuando uno de veras va más allá del impacto, sino de la honestidad, ¿no? Entonces esta parte ética, moral y espiritual que ahí se entrelee, me parece muy lindo de los personajes, ¿no? De cada uno, cómo les va entregando para dejar esa idea del camino, ¿no? Que si ya nos encontró, ya no es anónimo. Bueno, hay unas frases que a mí me encantaron, ¿no? Esta de, y si regresa y nos pica, se angustiaba Leonor, que regrese, ya encontró el camino. Si no atacó antes, cuando se sabía anónima, no lo hará ahora que sabemos que existe, ¿no? Como esta parte de nombrar los sustos, nombrar los miedos y sabes cómo llegar con ellos, ¿no? Le da una paz y una tranquilidad a ella, no nada más de decir, ay, escondámosle, o yo estoy aquí, Superman, y yo te defiendo, ¿no? Esta visión del general, de que no te pasará nada, yo te defenderé. Y de esta colaboración, ¿no? Hombre-mujer, sé que me abusas, pero sé que eventualmente, si no es así, pues mi vida está de por medio y eso me hace libre, ¿no? No ignorar el abuso, sino que sé que mi vida está antes y por eso permito, entre comillas, esta relación que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, me encantó y que lo hayan escogido, pues bueno, enhorabuena para los chicos que sí están chiquitos, a diferencia de uno, sí, pero sí, me encanta cómo cerró y pues felicidades, Ana, encantada de poder estar aquí. Me van a hacer llorar, de verdad que muchas gracias. Y sí entiendo que es súper complicado al principio, porque aparte, en mi mente, pues sí, yo tengo muy claro quiénes son los nombres, quiénes son los personajes, pero son muchos, ¿no? Entonces sí entiendo que hay que tenerle paciencia. Gracias, muchas gracias a todos por la paciencia que le tuvieron. No, y por eso al contrario, gracias por también la paciencia que nos tuviste al estar presente el día de hoy, bueno, ya medianoche, al acompañarnos con un tecito. La verdad que es una manera preciosa de cerrar el ciclo y gracias, maestra Lourdes, por cerrar también de un modo tan preciso. Yo completamente de acuerdo con usted. Siento que Leonor fue de mis personajes favoritos también por la evolución que vimos y precisamente por estos cambios que le toca vivir a lo largo de México como mujer. Qué fortuna que tengamos cada vez a más mujeres autoras y a más mujeres escritoras que nos permiten ver esta realidad y que nos comparten desde su dolor algo tan bello. Y bueno, la verdad, ya para no ponernos más tristes, más sensibles, más sentimentales, porque ya el libro nos puso mucho, siento yo. No sé si quieran o si tengan su librito a la mano para tomar una capturita de pantalla o a ver, pues ahora sí que una fotito, ¿no? Muy bien. La verdad que qué maravilla cerrar con broche de oro y con tu compañía, Ana. Muchísimas gracias nuevamente por tener fe en nuestro trabajo y por escuchar a tus lectores. No, me siento muy honrada y gracias por abrirles un cachito de su corazón a estos personajes y aquí estoy por si necesitan cualquier cosa. Gerardo tiene mis datos. Bueno, de verdad es un honor estar con ustedes y escuchar sus impresiones. De verdad, quien está agradecida eternamente soy yo. Sí, enriquece mucho la vida esto. Muchísimas gracias, Ana. Y la verdad, como te dije ayer, estoy esperando en qué momento sacas un segundo trabajo. La verdad, quedo muy encantado con tu pluma y ojalá que te animes a seguir contándonos historias. Muchas gracias a todos ahí. Esperemos que pronto salga algo. Muchas gracias. Y Y muchas ustedes gracias también, a todos. porque si yo ahí veo que si les gusta leer y que ahí andan por el camino. Queremos más voces.
Vamos a hacer nuestro mejor intento. Qué gusto. Bonita noche para todas y todos. Nos vemos la Abrazos próxima. gigantes. Gracias. Gracias. nos Adiós, vemos. cuídense. Gracias. Adiós, adiós. Buenas noches. Felicidades. Muchas gracias, adiós.